Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Hoy día vamos a abordar un tema bastante complejo, pero fundamental para las épocas que está viviendo Chile. Me refiero a la culpa que la izquierda tiene en el quiebre institucional de 1973. Una culpa que nunca ha asumido, una culpa con pasos claros y firmes hacia la destrucción de la institucionalidad que no se registran en ningún recodo del Museo de la Memoria. Se entiende por qué. La gente que trabajó en el Museo de la Memoria y que lo diseñó de esta manera, como si la violación de los derechos humanos fuese un punto cero, lo hizo porque no quería que hubiese justificaciones a la violación a los derechos humanos. La pregunta entre académicos de todo el espectro, un grupo en el que yo participé, que quedaba en el aire era, o que al menos yo siempre puse sobre el tapete, era si acaso el costo no era demasiado alto. Porque no saber cuáles fueron las causas del quiebre institucional de 1973 implica no entender cómo fue que llegamos a ese punto. No tener memoria histórica, no haber hecho un aprendizaje como memoria común de todos nosotros, es lo que nos tiene hoy día a foja cero, caminando directamente a un abismo muy similar. Pero a mí no me gusta hacer solamente hipótesis, no me gusta simplemente decir cosas al voleo. A mí me gusta plantear las cosas desde conocimiento empírico. Les voy a contar de qué se trata este libro de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, que yo estudié durante mucho tiempo. Las causas de por qué triunfa el totalitarismo. ¿Y por qué Hannah Arendt hace ese trabajo? Hace ese trabajo para que estemos conscientes, quienes la sucedemos en los tiempos venideros, de qué fue lo que en el pasado produjo tanto dolor, tanto sufrimiento humano, tanta hambre, los campos de concentración, los pozos del olvido, los campos del horror. ¿Cómo se llega a ese punto? La culpa de la izquierda que nunca le dijo a Chile después de 17 años de régimen militar, ¿cómo fue que gobernaron el país previo al quiebre institucional? Ellos son los que tienen la culpa. Y lo digo bien claramente. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Que con personas que somos un poco más conscientes del pasado histórico reciente, cuando vemos los hechos, cómo se van sumando uno detrás de otro, nos horroriza ver que se vuelve a recorrer el mismo camino. De hecho, son solamente algunos pocos demócratas cristianos los que han dicho, por favor, paren con la violencia. Lo que les voy a leer son los titulares de los primeros meses del año 1970 y 71. Y luego voy a volver en algunas columnas posteriores con los siguientes meses de esos titulares. Yo me pasé 2 años estudiando la prensa de la época del régimen de Allende, porque el de Allende no fue un gobierno democráticamente elegido, fue un régimen. Y eso también lo vamos a ver hoy día. El punto es, para que nadie se quede con la duda, en esa época, cuando no había una clara mayoría de un candidato a la presidencia por sobre el otro, manifestada a través de las urnas, quienes tenían que decidir entre un candidato, en este caso Jorge Alessandri y Salvador Allende, era el Congreso. Los demócratas cristianos le dieron su voto a Allende a cambio de que él se comprometiera, firmando un documento a respetar ciertas garantías constitucionales que él no respetó. Desde el momento en que él no respeta el acuerdo por el cual llega a la presidencia, su régimen, su gobierno deja de ser democrático y pasa a ser un régimen dictatorial. ¿Sí? Eso también lo conoció Hitler, ¿no? No es el mismo modo, pero también lo conoció. También fue finalmente no elegido por el pueblo alemán, en su gran mayoría, sino que simplemente por un grupo de parlamentarios que le dieron la mayoría. Entonces, bueno, vamos con las noticias de la época. 3 de noviembre de 1970. De conformidad con el artículo 70 de la Constitución, procederá a tomar juramento el presidente electo, doctor Salvador Allende. Anunció el presidente del Senado, Tomás Pablo, añadiendo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar
la integridad e independencia de la nación y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo, respondió Allende. Noviembre 31 de 1970. Ingiriendo una apreciable dosis de barbitúricos, se suicidó Antonieta Machel, propietaria del Fondo La Tregua, en Valdivia, luego que 30 campesinos instigados por agitadores armados y extraños al lugar se apoderaron del predio y la secuestraron, la violaron delante de sus hijos. Esta es la buena gente, ¿me entienden ustedes? Esta es la gente que nunca sembró odio ni rabia en nadie. Esta es la gente que después se persiguió sistemáticamente. Esto es lo que no se quería poner en el Museo de la Memoria, porque serviría de justificación a las violaciones de los derechos humanos y nunca están justificados. Pero uno no puede negar la realidad. María Antonieta fue una de las primeras, nada más. Lo que vendría después fue solo una intensificación de esto mismo. 1 de diciembre de 1970, Salvador Allende firmó en Concepción el decreto de expropiación de la fábrica de paños Bella Vista Tomé. El discurso que en esa oportunidad pronunciara el primer mandatario terminaba con las siguientes palabras: este decreto expropiatorio es el primero que firmo y creo que no será el último. 1 de enero de 1971. La tendencia del gobierno es que no haya propiedad individual de la tierra, declaró en rueda de prensa David Beitelman, vicepresidente de la Corporación de Reforma Agraria. 4 de enero, por decreto presidencial número 2071, fueron indultados 43 jóvenes de extrema izquierda que se encontraban prófugos o procesados. El decreto en cuestión fue enviado con fecha 18 de diciembre de 1970 a la Contraloría, siendo rechazado por este. En vista de ello, el presidente Allende envió otro decreto de insistencia con la firma de todos los ministros. Gracias al indulto presidencial quedaron en libertad y dejaron la clandestinidad los miristas más connotados: Luciano Cruz, Miguel y Edgardo Enríquez, Juan Bautista Fonchoven, Sergio Zorrilla, Humberto Sotomayor, Max Joel Marambio, entre otros. Fue igualmente indultado Arturo Rivera Calderón, cabecilla de la vanguardia organizada del pueblo, quien pocos meses después asesinaría al ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Ugovich. Es que se están soltando todos los criminales en Chile también. Es que la situación relatada tristemente en la red por una entrevista muy mal conducida, por una política editorial mal conducida, va hacia el mismo lugar. Es que entonces los 22 presos de la primera línea son héroes, son mártires, se les violan los derechos humanos. Esto es la oclocracia. Rápidamente, las élites, al abrirle la puerta a los criminales, terminan dándoles el trono del poder. ¿O no están de acuerdo con que el caso de Celestino Córdoba no representa exactamente esto? Es que no fue indultado. Bueno, casi. Avanzamos un poco más lento en estas épocas, un poco más lento. En plazo 10 de enero del 71, en plazo no mayor de 60 días, el gobierno chileno ha otorgado asilo político a 17 extranjeros, entre los cuales se encuentra Osvaldo Chato Peredo, sucesor del Che Guevara en las guerrillas bolivianas. Aquí tenemos todo el fenómeno que vemos hoy día también, de la recepción de gente de afuera, extranjeros foráneos, con currículum de prontuarios políticos. Lo que pasa es que nosotros que sabemos que hubo varios que participaron en el famoso estallido, resulta que esos desaparecieron, ¿no es cierto? Pero según los registros de la gente, de las cámaras, etcétera, sí hay extranjeros involucrados en esos hechos, al nivel que el presidente Maduro hizo sus declaraciones respecto de cómo estaba funcionando sus tentáculos en Chile, ¿no? 14 de enero del 71, 70 guerrilleros brasileños llegaron a Chile, luego de habérseles concedido asilo político. 17 de enero, en un discurso pronunciado al inaugurarse en Valparaíso las jornadas de discusión popular, en las cuales participan más de 600 representantes de las organizaciones de masas, el presidente Allende abordó diversos problemas de interés nacional. Luego de referirse a la Capitum Diminutum,
de los ingenieros chilenos que trabajan en empresas dominadas por norteamericanos, explicó a los asistentes el valor de la suma del esfuerzo individual. Pongan atención, porque realmente cuando uno lee los titulares hay varias cosas en el presidente Allende que son bastante cómicas, por decirlo. Dice, los chinos con sus 600 millones de gente, desde Mao hasta el más modesto de los chinos, cumplieron una tarea en un tiempo determinado. Se trataba de eliminar las moscas y cada chino se daba el placer necesario de matar 20 moscas al día. 20 moscas por 600 millones, caramba, que es una cifra alta. Y así terminaron con las moscas. Palabras del presidente Allende. Ese gran líder, ese gran ídolo que hoy día tiene su carne en bronce en varias ciudades europeas, incluyendo Santiago, ¿no? El movimiento campesino, el 24 de enero, Movimiento Campesino Revolucionario, filial del MIR, de reciente creación, realizó una toma ilegal y concertada de 6 fundos en María Pinto, nominando la primera comuna liberada de los momios en Chile. Esto de las comunas liberadas, que también se repite, ¿no es cierto?, con las tomas de tierras, de plantaciones y de tierras en general, ¿no?, en Tirigua, en Ercilla, etc. Es la misma fórmula, así que lo que yo les estoy... ¿Por qué les he escogido estos titulares? Porque la fórmula se repite exactamente igual. La toma de fondos, el control, la ausencia del Estado, el quiebre institucional del Estado, el debilitamiento de las fuerzas de seguridad y de orden. Todo eso es exactamente, está pasando lo mismo. Y por eso es que los pocos como Pérez Lloma, ¿no es cierto?, que han levantado la voz y decir, paren con esto. Los pocos que se dan cuenta. Pero ¿por qué son tan pocos los que se dan cuenta de qué es lo que está pasando? ¿Por qué todavía hay tantas personas que creen que esto es por el bien de Chile? Que está fantástico que vayamos a una constituyente de la manera, con el nivel de violencia que tenemos, controlado solamente por la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque no hay memoria histórica. Porque aquí los que debieron de haber hecho el mea culpa era la gente que perdió la democracia de sus manos. Y así la perdió a punta de violencia. Miren, en el 1 de febrero del 71, 5 integrantes de la vanguardia organizada del pueblo fueron capturados después de un espectacular enfrentamiento a tiros con la policía. Confesaron que eran disidentes del MIR y que, a juicio de ellos, el único camino para lograr las transformaciones profundas en las estructuras del país es la vía armada. ¿Les suena conocido? 3 de febrero, la existencia de un centro guerrillero en Liquiñe, que está extendiendo sus actividades hasta la frontera con Argentina, denunció el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Narciso Irureta, quien aseguró que en el sur, siempre en el sur, ¿se han dado cuenta? La situación se está aproximando al caos. Personeros de la democracia cristiana opinaron lo siguiente, abro comillas, no sacamos nada con declaraciones de las autoridades y mientras tanto militantes y grupos de sectores gobernistas atropellan, asaltan, toman predios, cortan caminos con bandas armadas y perjudican en primer término a los trabajadores campesinos. De seguir así la situación actual verán aumentar la cesantía y sobrevenir el hambre. Ya lo está diciendo la propia democracia cristiana, 2 de febrero de 1971. 4 de febrero, el presidente Allende declaró en Valparaíso, yo no soy presidente del Partido Socialista. Yo soy presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy presidente de todos los chilenos, no soy hipócrita. No soy el presidente de todos los chilenos. El 5 de febrero fue tomada la hacienda Nilahue a tiros. Amenazaron de muerte a la gente que estaba ahí. Tuvieron presos y sometieron a tribunal popular. Ya estaban los tribunales populares. Al hijo del dueño, los hermanos Barahona, a los hijos. Durante 30 horas. Lo sometieron a esa tortura, al Tribunal Popular. Había tortura de parte de estos grupos, tortura, literal. Siembra vientos y cosecharás tempestades, ¿o no? El 12 de febrero fue expropiada la editorial Zigzag. El 21 de febrero un grupo de pobladores sin casa, asesorados por universitarios, que realizan trabajos de verano, intentaron tomarse a balazos el Fondo Los Álamos en San Carlos. Repito, todo exactamente igual. En el 5 de marzo, más de 150 predios agrícolas de la provincia de Yanquihue están tomados o paralizados, con huelgas ilegales. Y aquí uno se da cuenta que la forma que se usaba para expropiar campos y para expropiar empresas es exactamente la misma que usó la CONADI para entregarle beneficios a las comunidades que fuesen altamente conflictivas.
Donde había conflicto y había violencia, la CONADI va y compra y resuelve el problema. Con eso lo único que está incentivando, por supuesto, que es la violencia del conflicto. Y acá era exactamente igual, ¿no es cierto? Vamos a profundizar en eso en lo que sigue. Al anunciar los planes para poner en marcha la primera hacienda estatal en Ñihue, la llamada Empresa Campesina Nacional, Óscar Cartés, delegado zonal del Servicio Agrícola Ganadero, aclaró: mediante este sistema de trabajo en común no habrá asignaciones individuales, todos producirán para todos. A eso iban. Todos terminaron muriéndose de hambre. A raíz de la muerte, el 10 de marzo, a raíz de la muerte de Jorge Eduardo Fernández Moreno, estudiante mirista que colaboraba en la ocupación del fondo Moncul de Cautín, al estallarle un artefacto explosivo que llevaba consigo el secretario general del MIT, emitió una declaración que decía: señalamos claramente que el uso de armas y elementos de defensa por parte de nuestros compañeros y de los trabajadores constituye una legítima necesidad para defender sus vidas y sus intereses de clase, de la agresión de que son víctimas por parte de los patrones y sus servidores. Bueno, acá la agresión de los que son víctimas de los capitalistas, de las tres comunas, de los gobiernos, entonces está justificado. Es exactamente el mismo discurso de la década del 70, del principio del 70. El 10 de marzo, Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, comentando el reciente discurso del presidente de la Corte Suprema, aseguró que el Poder Judicial tiene carácter de clase y que en Chile la justicia no es ciega sino tuerta. Así empiezan los antagonismos, con Hugo Gutiérrez hablando en contra de la Armada, etc. Empiezan las expropiaciones de bancos, ¿no es cierto? Allende ya empieza a coquetear a las Fuerzas Armadas, porque Allende pensó que las Fuerzas Armadas se le iban a unir en esta revolución. Eso es lo que pasa. Pues el primero en meter a los militares en los ministerios fue Allende. Eso las juventudes de hoy día no lo saben. Eso a todos los progresistas que miran estas ideas con tanta coquetería no les importa. Si aquí el que politizó a los militares fue el señor Salvador Allende. Bueno, aquí ya el 21 de marzo le decía: las Fuerzas Armadas son poderosas solo cuando contribuyen a que un pueblo derrote la miseria y el pueblo comprende que solo gracias a ellas será posible el trabajo, la libertad y el desarrollo que harán más grande a nuestra patria. Solo gracias a las Fuerzas Armadas. Y el pueblo entienda que eso se lo debe a las Fuerzas Armadas. Esto lo dijo el presidente Allende en el 41º aniversario de la FACH, 21 de marzo de 1971. El 2 de abril, el presidente Allende, con la firma de todos sus ministros, hizo uso del mecanismo de insistencia para declarar catástrofe nacional a la cesantía que afecta a todo el territorio. 2 de abril del 71. La catástrofe no era esta pandemia, era que no había trabajo. ¿Matar de hambre no es violar los derechos humanos? Cuando uno le destruye las condiciones de trabajo a la gente y la mata de hambre, ¿eso no es violarle los derechos humanos? Eso es transformar al país entero en un campo de concentración. Eso es lo que hace el socialismo. El 4 de abril, el dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana, Juan Millalonco, fue muerto a balazos en un enfrentamiento con elementos del Partido Socialista. Así estábamos, 71. 9 de abril, el presidente Allende inauguró el primer Congreso Nacional de Periodistas de Izquierda diciendo: por favor, esto es lo mismo, este es el mantra que tiene hoy día parte importante de los periodistas que adhieren al discurso hegemónico. Miren lo que les dijo Allende, y esto es en lo que cree esta gente. Hoy día, el objetivismo no puede existir en el periodismo. Debe hablar en la objetividad, pero bueno. Los periodistas de izquierda deben comprometerse cada vez más en la lucha y deben ser la vanguardia del pensamiento revolucionario. ¿Qué tal? El 19 de abril, en el Hospital Regional de Temuco, murió el agricultor Rolando Matus Castillo, herido en un tiroteo que siguió al intento por parte de miembros del MCR de tomarse la Hijuela, Karen Pucón. De nuevo el sur, siempre está ahí. También hubo muchos casos en la zona central, pero el sur estaba la concentración del problema. Y es lo mismo que tenemos hoy día, con otras características, el narcotráfico metido, pero también tenemos los elementos extranjeros, tenemos la influencia cubana, tenemos la influencia colombiana,
Entonces, cuando se produce una discusión entre una persona que está angustiada porque ve que estos hechos se repiten, con alguien que dice, no, pero si todo esto va a ser para bien, si va a ser para mejor, tenemos que entender la angustia de la persona que está viendo cómo esto se repite. Rolando Matus aquí es muerto. Que yo sepa, no hay ningún monumento a todos estos muertos bajo el régimen de Allende, ¿no? O puede ser que yo no lo sepa. Un museo, un lugar para ir a rezarles, para recordarlos. Hay, bueno, quizás alguno de ustedes, mis telepensantes, conoce y me puede mandar el dato, porque yo no conozco ninguno. 24 de abril, 10 miembros del BOP, fuertemente armados, irrumpieron en la confitería de don Raúl matando a su propietario, Raúl Méndez Espinosa. ¿Dónde hay una animita de don Raúl? Al no haber querido entregarles el dinero recaudado. El presidente Allende, el 28 de abril, inauguró la primera Asamblea Nacional de las Juventudes de la Unidad Popular, convocada con el lema Chile, Cuba, Vietnam, unidos vencerán. El presidente explicó, o sea, a ver, en Cuba la gente se muere de hambre, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos, los jóvenes no. Y Vietnam también fue lo mismo, bajo el socialismo. Vietnam hoy día le va fantástico porque son capitalistas. El presidente explicó a los jóvenes la importancia del campesinado y de la producción, expresando que si no se producían las reformas necesarias llegaríamos al año 2000 y necesitaríamos importar alimentos por $1.000 millones. Ya estaba viendo que se iban a quedar sin comida ya. El 3 de mayo del 71, el Banco Concepción se transformó en la 10ª entidad bancaria particular que pasa a manos del Estado, pero hoy día toda esta gente lo pasa fantástico. Oye. No, si no va a pasar nada. No. ¿Van a tener que expropiarle los bancos? No, si no van a llegar a eso. Bueno, hay un chiste que me contaba un español venezolano. Me decía, en Venezuela, cuando se les decía esto va a ser igual a Cuba, los venezolanos decían, no, pero es que Venezuela no es Cuba y Cuba no es Venezuela. Nosotros tampoco somos Venezuela ni Cuba. Y tampoco significa que vamos a llegar a hacerlo necesariamente. Pero habrá que hacer algo para que no siga avanzando el narcoterrorismo del sur, sus redes en las burocracias estatales, el Deep State, como me hablaba muy bien un patron que me hace un tremendos aportes, que me ayuda con información. Y se me había olvidado el concepto del Deep State, o sea, usted se pone a gobernar, pero finalmente hay una élite burocrática que no permite que usted desarrolle ningún tipo de política que vaya en contra de su ideología. 9 uruguayos, el 6 de mayo, presuntamente tupamaros, que fueron excarcelados en su país bajo condición de abandonarlo, llegaron a Chile. Tenemos el mismo elemento de la cantidad de gente que empieza a llegar, ¿no es cierto?, con prontuarios. La toma el 13 de mayo del 71 del Fundo Los Quillayes de Rapel, donde se estaban realizando actividades subversivas, lo mismo que se está haciendo en las zonas controladas por el narcoterrorismo. Además de las plantaciones de marihuana, etc., ¿no? El 24 de mayo, un carabinero que cumplía servicios de vigilancia en una camioneta bancaria fue asesinado a balazos, luego que 4 sujetos perpetraron un espectacular asalto a la tienda de abarrotes Montemar. Los delincuentes se llevaron 41.000 escudos, además de sustraer la metralleta del cabo carabinero ultimado Tomás Arnoldo Gutiérrez Urrutia. 15 minutos después fue ubicada la camioneta y ahí habían unos panfletos del BOP, la vanguardia organizada del pueblo, donde se señalaba: la comandancia de la BOP informa a sus compañeros de clase que el comando guerrillero Francisco Ismael Villegas Pacheco de nuestra organización ha recuperado parte del dinero robado a ustedes. Luego, refiriéndose al asesinato de Raúl Méndez Espinosa, explotador y degenerado, los extremistas anunciaron: este fue el primer ajusticiamiento público, pero vendrán muchos más. El patrón, los dueños de los supermercados y de las tiendas. También están en la lista los que ayudan a mantener el sistema de explotación, como son los políticos, que siempre nos han mentido, y los dueños de la prensa, que publican solo los que les conviene, los tiras y los pacos, quienes serán ejecutados por la guerra revolucionaria de los bopistas. 25 de mayo, 8 industrias textiles particulares amanecieron tomadas, ¿no es cierto? Y así, esa era la fórmula, las tomaban los trabajadores pro UP. Luego venía Dirinco, que era la entidad estatal, a intervenirlas, las expropiaba
Y después se despedía a todos los trabajadores que no fueran pro UP, al tiro. ¿Y dónde están todos los pagos a esos exonerados políticos? El 26 de mayo el gobierno resolvió requisar la industria Ford. El 26 de mayo, secuestrados bajo amenaza y rodeados por dirigentes sindicales y delegados del personal, en una reducida oficina con los teléfonos y toda comunicación con el exterior cortada, permanecieron por varias horas 11 ejecutivos y técnicos de la firma industrial FENSA en Maipú. Esto era a diario. Todo lo que uno ve. 3 de junio, al finalizar el tercer pleno del Movimiento de Acción Popular Unitaria, Rodrigo Ambrosio, secretario general de la agrupación política, anunció: la próxima batalla debe darse en torno a la eliminación del Parlamento bicameral y su sustitución por una cámara única. ¿Qué tal? Es lo que quieren los golpistas, si podemos hablar del proceso constituyente. Hay golpistas del proceso constituyente que quieren que, que los constituyentes elegidos se transformen en un poder por sobre cualquier otro poder establecido previamente, y que por lo tanto puedan manejar todos los hechos, todos los acontecimientos políticos del país en adelante. Eso es tener una cámara nomás, una sola cámara, que serían estos constituyentes. El 8 de junio, en una acción tipo comando, 3 individuos ametrallaron y asesinaron al vicepresidente de la República, al ex vicepresidente, durante el gobierno de Frei, Edmundo Pérez Sujovic. ¿Qué tal? Y comparando las muertes de Schneider y Pérez Sujovic, el presidente Allende dijo: en ambos casos se advierte la introducción en nuestro país de prácticas absolutamente ajenas a su tradición. El senador demócrata cristiano Narciso Irureta, al ser requerido por qué su colectividad política había pedido la intervención de la justicia militar en el caso Pérez Sujovic, respondió: no tenemos confianza en la dirección del Servicio de Investigaciones, que está totalmente politizada. Bueno, nosotros no tenemos Agencia Nacional de Inteligencia, o sea, la tenemos, pero está bastante desmantelada, se le quitaron muchos de sus poderes. ¿Para qué hablar de la inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, etcétera? Quizás exista, pero digamos no es como, ¿no? Se hizo bastante para debilitarla. Y el 11 de junio, entonces, el vicepresidente del PDC, Osvaldo Holguín, acusó al director de investigaciones, Eduardo Paredes, de haber paralizado las pesquisas en torno a movimientos extremistas por razones políticas. Lo mismo que pasa en el sur. En el sur no se... Por razones políticas son muchas las pesquisas, son más de 2.000 las denuncias de hechos de violencia y 1.800 han sido archivadas sin sentencia. Pero los fiscales cobran su bono a fin de año exactamente igual. Entonces, ya para ir cerrando con este análisis, fíjense lo que dijo el expresidente Eduardo Frei el 24 de junio del 71. La mentira sistemática, la calumnia como instrumento, la grosería sin límites, grosería, como es esta franja electoral del pueblo, ¿no es cierto?, de los representantes del pueblo. La grosería sin límites son el rasgo habitual con que hoy en día hacen negocio de la publicidad, y esos son los responsables morales de lo que hoy ocurre. Entonces, cuando se deja que la Patricia Muñoz salga libre de polvo y paja con el tema de la cancioncita pagada por todos nosotros 70 millones de pesos, promoviendo la ética de la revolución, es esto. Ya lo decía el expresidente Eduardo Frei en su discurso de homenaje a Edmundo Pérez Sujovic: el lenguaje, la ordinariez, la violencia en el lenguaje, la falta total de respeto. Preguntémosle a la Isquia. Sí, los dejo invitados a suscribirse como Patreon, $1 mensual, y entonces ahí van a tener acceso a otras columnas. Bueno, el link está aquí abajo en mi video. El 29 de junio, la ocupación de una industria, decía la Contraloría General de la República, es un ilícito penal, por lo tanto no autoriza ni hace viable la requisición de los establecimientos que se trata. Pero Dirinco nunca le hizo caso a la Contraloría. El 3 de julio, entrevistado por el Mercurio, Patricio Aylwin, presidente del Senado, declaró que la teoría y la experiencia indican que las llamadas asambleas del pueblo son órganos destinados a dar fachada al gobierno absoluto de un partido o de una alianza partidista que no admite oposición. Entonces, cuando uno va viendo cómo se van armando, absolutamente más de 100 miristas el 16 de julio, capitaneados por Nelson Gutiérrez, intentaron asaltar la cárcel de Los Ángeles. Después se tomaron los predios aledaños.
Entonces uno va viendo cómo se va configurando un escenario muy similar, ¿no es cierto? Y esto, la llegada del comandante Pepe con 150 hombres armados en el sur, se tomó el fondo Niltre de Panguipulli. Después uno ve las denuncias hechas por el ex ministro de Hacienda en esa época, Andrés Saldívar, que dijo: he denunciado a nivel político la abierta intención del oficialismo para infringir las garantías constitucionales en el área educacional. Todo este proceso de congresos es una mascarada, justamente para adoctrinar a los profesores, sacar del sistema público a los profesores que no fueran pro-UP. El 26 de noviembre el MIR, MAPU y otros grupos marxistas en agresivas manifestaciones impidieron que el profesor universitario Sergio Díaz dictara una conferencia. Lo mismo que pasa hoy día si es que queremos ir a alguno de los que estamos fuera del discurso hegemónico que tiene capturado a las universidades y que tiene capturado, porque yo les digo, los tiene capturado prácticamente todas las universidades, incluso aquellas que son con dueños de derecha, si uno podría decir, de ideales pro libertad, también. El 26 de noviembre, MIR, MAPU de nuevo hacían noticias, en la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República entregó la siguiente declaración: el ministro del Interior, José Toá, sufrió un atentado de hecho y de palabra por parte de elementos que se encuentran atrincherados en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Ya estaban atacando a los ministros, ex vicepresidente. El 29 de noviembre, miren lo que Fidel Castro se encontraba ya en Chile, ¿no? Había venido a visitar a su amigo. Y fíjense lo que él dijo el 29 de noviembre al Consejo Directivo de la Central Única de Trabajadores, CUT. Porque hay que cuidarse de los organismos del Estado, ¿no? Sobre todo cuando ya no hay monopolio. Es decir, cuando ya los errores no los cometen los monopolios, los errores los cometen los propios revolucionarios en sus instituciones. Bueno, y con eso lo que vino después en Stalin, en Mao y todo fue la justificación para eliminar sistemáticamente a los funcionarios que cometían errores y así liberarse de gente que iba capturando poder y que podía hacerles una amenaza. El 1 de diciembre fue la gran protesta, la más grande que se había vivido en el país hasta ese momento, miles de mujeres. La protesta de las ollas vacías, ¿no? Salieron de toda la extracción social, ideología política, salieron con sus ollas, sartenes, a protestar porque ya no había que echarle a la olla. ¿Y cómo fueron recibidas? Bueno, fueron recibidas por activistas de la Unidad Popular con piedras, palos y hojas de afeitar disimuladas en las papas. Se te tiran una papa, y adentro venía una hoja de afeitar y con eso te dañaban. El 17 de diciembre ya la escasez de productos cárneos se agudizó a tal punto, pese a las promesas de... Imagínense, ya estábamos con el tema de la ley del pernil. 17 de diciembre de 1971, en Chile no había carne, no había pollo, no había nada. Y el 29 de diciembre del 71, miles de trabajadores agrícolas salieron por los caminos de la zona central y sur del país para protestar contra el gobierno, exigiendo respeto al derecho de propiedad, abolición de los centros de reforma agraria. Lo pedían los mismos campesinos, no los dueños de las grandes haciendas. Y esto se repite, lo vamos a ver en un siguiente comentario sobre el mismo tema, la culpa de la izquierda, porque voy a hacer 3 capítulos, porque si no es muy largo, ¿no? De selección de estas noticias, para refrescarles un poco la memoria. No tengo mucha esperanza de que las juventudes ideologizadas sean capaces de prestar oído a esto. Pero sí tengo esperanza de que los telepensantes puedan hablar con quienes hoy día creen que metiendo la cabeza como un avestruz debajo de la arena todo va a pasar y no va a pasar nada. La llegada de extranjeros con formación política ideológica basada en la violencia para conseguir los fines, la violación sistemática del derecho de propiedad, la ausencia total de un Estado que garantice la seguridad a sus ciudadanos, la presencia cada vez más masiva de grupos armados. Es la misma historia. Acá los que realmente estamos preocupados de que no se repita la historia somos los buenos. Los que cierran los ojos y les da lo mismo y simplemente se sienten bien con decir de que no, que la desigualdad es la que justifica la violencia,
Acá también está toda justificada la violencia. ¿Y después qué es lo que se obtiene? ¿Quieren repetir la historia? ¿Ustedes son los buenos? ¿No sería hora de que cierta izquierda más inteligente hiciera un mea culpa? Que parte de la ADC, que ya no es de la ADC, le pidiera perdón al país por haber optado por Allende. Un presidente que no fue de todos los chilenos. Un presidente que violó sistemáticamente los derechos de todos los chilenos. Yo creo que eso es lo que falta en este país, fíjense. Falta coraje. Un coraje que salva vidas. Y ese coraje debieran de tenerlo aquella parte de la izquierda. Algunos de ellos algo han dicho, pero nunca han dicho, oye, si esto ya lo hicimos, ya lo probamos, no funcionó. Solo trajo sangre, ríos de sangre. Y nosotros somos en parte responsables de ello. Porque como vamos a ir viendo hacia el final de los titulares, había una demanda explícita por la intervención militar. Pero es que los señores pensaban que iban a llegar los militares, les iban a ordenar un poco el gallinero y se iban a retirar. El poder, el poder. Bueno, en diciembre, el 29 de diciembre, miles de trabajadores agrícolas salieron por los caminos entonces pidiendo el respeto al derecho de propiedad, ¿no es cierto? Y el término de la intervención en el fondo del Estado, en todo lo que ellos viven. Y acá me voy a saltar solamente para darles una luz del próximo comentario que haga, que esta es, como les digo, la primera parte de la culpa que la izquierda no quiere reconocer. Y por lo que rápidamente estamos repitiendo la historia, y a los que nos preocupa el sufrimiento humano, nos preocupa mucho esta historia, que la repitamos, mucho. Y ya son varios los líderes de la ex democracia cristiana que han llamado la atención sobre esto. Son exactamente las mismas rutas, los mismos elementos, la misma desprestigio y corrupción de la élite política, es que es lo mismo. Yo les digo, yo vengo de la calle hoy día, estuve volanteando, porque para los que no lo saben, soy candidato a concejal por Las Condes. Da vergüenza pedir el voto, ¿saben? Da vergüenza pedir el voto. Me da vergüenza decirle a un vecino que vote por mí para yo ser parte de la clase política esa. Obviamente que yo no voy a ser parte de esa clase política. Y voy a tratar de hacer un aporte desde donde yo tengo la esperanza, que es en la educación, en la cultura y en la solidaridad creativa y en la amistad cívica. Pero da vergüenza, les digo. Y esta clase política que uno veía acá es realmente impresionante lo que logró hacer y cómo logró destruir el país. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo van a reconocerlo? ¿Cuándo van a reconocer que ellos fueron los artífices del quiebre institucional del 73 y por lo tanto responsables de todo lo que sucedió después? ¿Están dispuestos todos los que hoy día legitiman la violencia a hacer su mea culpa en 20 años más? Los dejo con la pregunta y los dejo invitados entonces a que veamos luego la segunda parte de este comentario, La culpa de la izquierda. Va a estar la próxima semana disponible para Patreon. Así retomamos el comentario sobre los hechos de la actualidad. Y muchas gracias a todos los que me apoyan, ya sea con su suscripción o con integrarse a Patreon y también, bueno, en difundir, ponerle like, comentar y que tengan una muy buena semana todavía. Espero haberles aportado un poco de luz respecto de, a veces los árboles dicen, ¿no? No dejan ver el bosque. Bueno, yo creo que acá, si uno repasa los hechos, se va dando cuenta de qué tipo de bosque estamos hablando. Y este no es un bosque muy feliz. Así es que los dejo pensando y reflexionando sobre esto. Que tengan una muy buena semana.